Hoy vamos a hablar del género policial. El relato policial tiene un elemento sumamente chocante, impactante, que es el crimen, y hay que resolverlo. Sean niños, seamos adultos los que nos vemos enfrentados a esta historia, el autor de los relatos policiales, como vimos, tiene el enorme desafío de, por una parte, compartir sus pistas para hacernos acompañar en todo ese recorrido, y por otra parte, de que no sea tan fácil de que descubramos todo ni bien empezamos a leer. Así es que la figura del detective entonces se convierte en una especie de superhéroe, pero no un superhéroe de la fuerza, sino un superhéroe de la deducción y de la estrategia y de la observación, de la capacidad de observar cosas que a los demás nos pasan desapercibidas. Y hubo toda clase de detectives, los que eran fríos y deductivos, los que eran sumamente distraídos, los que se lavaban las manos obsesivamente y eran muy obsesivos y tenían que tener un ayudante. Muchos detectives muy diferentes. Para los chicos lo atractivo del género policial es más o menos lo mismo que para los grandes. Es el enigma, el hecho de que haya un misterio, un secreto, ¿no? Contar una historia siempre es contar un secreto. Y la narrativa policial pone eso como en el centro de la trama, ¿no? Y construye todo alrededor de algo vacío que se sabe al final. Y que cuando se sabe tiene que dar una idea de unidad, ¿no? Para mí siempre en el género policial hay una especie de nostalgia por una unidad, ¿no? Perdida, ¿no? Porque el lector llega al final y siente que todo eso estaba construido en función de un centro poderoso, ¿no? El autor nació en Escocia en 1859. Para hablarnos sobre Sherlock Holmes, invitamos al escritor Eduardo González. En realidad el policial no empieza con Holmes, empieza con Dupin, que es un personaje de Poe. El primer policial es Los crímenes de la calle Morgue. El segundo, digamos, cuando aparece Holmes ya estaba el antecedente de Dupin. La diferencia con Holmes es que Holmes logra una popularidad a partir de la publicación en revistas y llega a ser realmente muy popular porque ya estaba el antecedente de Dickens en Inglaterra con los folletines. La característica del género, o sea, el género que se crea dentro del policial es la detectivesca, o sea, hay un detective que puede investigar un crimen o un delito y lo hace a través de la deducción científica. La forma que utiliza Holmes en la deducción es ir de los pequeños detalles, o sea, de los detalles sin importancia, a la deducción final. Ya hay un antecedente en Poe con el cuento de la carta robada, donde Poe dice que en realidad la mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos. Ese es un poco el axioma de la detectivesca, ¿no? Con aquello que se desecha, que es un psicoanalista en realidad Holmes. Todo aquello desechable, todo aquello sin importancia, pasa a ser fundamental. Hoy hay un recuerdo particular porque me encontré metiendo mano entre libros El misterio de las valijas verdes, de la ítalo-argentina Siria Poletti. Un policial, pero un policial muy particular porque transcurre todo en Buenos Aires. Son unas valijas que se mezclan, unos titiriteros que llegan al Retiro para viajar hacia Chascomús, para dar una función de títeres, y de golpe la policía que persigue a un grupo de ladrones dejan las valijas, se mezclan las valijas, y a partir de ahí, bueno, los titiriteros se llevan las valijas con los dineros robados y los ladrones se llevan la valija con los títeres. Muy bien ilustrado por Guzzi, y yo lo recomiendo especialmente porque es un libro de hipótesis para pensar, porque finalmente la literatura tiene que ayudarnos a pensar. Esa es la finalidad, pensar. Vuelvan a este libro, busquen policiales, no solo lo de Sherlock Holmes, sino que hay el mismo Rodolfo Wall escribió un cuento fascinante para niños. Borges decía que uno de las literaturas más interesantes para acercar a los muchachos es la literatura policial, porque ahí está el enigma, está la sorpresa, la pregunta, el interrogante, la búsqueda, la investigación y, ¿por qué no?, la resolución de los problemas.
Pero hay, por ejemplo, en los libros de Sherlock Holmes, está ese elemento que siempre está presente en el policial, que es como el conflicto entre la razón y la locura, o el conflicto entre la razón y lo onírico, y el mundo de los sueños, ¿no? Que creo que hay elementos donde vemos que a Sherlock Holmes razonando, como si fuera una máquina de pensar, y por otra parte están todos esos elementos que vienen de otra parte, ¿no? Como por ejemplo la figura del ultravillano, que es el profesor Moriarty, ¿no? Que es como el villano que siempre es el antagonista de Sherlock Holmes, que me parece que es importante destacar que el género policial siempre estuvo atravesado por estos elementos de lo folletinesco, de lo novelesco, que no es un género que solamente trabaja con la razón, sino también con la locura, ¿no? Y muchas veces los detectives, por su soledad, por sus manías, parecen locos en acción, locos que simulan ser cuerdos y deductivos. El método Holmes, digamos, Conan Doyle toma ese método de un profesor que él tuvo de medicina. Conan Doyle, o sea, el autor de Holmes, era médico y tenía un profesor que era, digamos, usaba este método científico y era muy minucioso en sus deducciones. En general, prácticamente Holmes no tiene errores. Los errores fundamentales que tiene son a causa. En el caso de Moriarty, que es un adversario que tiene la misma capacidad que él. O sea, Holmes reconoce que Moriarty es como el negativo de él, que es tan inteligente como él. La diferencia es que Moriarty está al servicio del mal y él defiende la causa de la justicia. Me gustaría muchísimo recomendarles un libro muy especial porque es un libro con mucho misterio y que eso inspira muchísimo a los niños. Este libro se llama Los misterios del señor Burdick, de Chris Van Allsburg. En realidad, Chris Van Allsburg no es la persona que hizo este libro. La persona es, como el título dice, es Burdick, que en realidad es un ilustrador. La historia de este libro es que Burdick se presentó a una editorial hace como 40 años con 14 dibujos. Estos 14 dibujos tenían supuestamente un cuento escrito cada uno. El tema es que nunca presentó el escrito, prometió que volvería con todos los cuentos que acompañan estas imágenes y nunca volvió. Solamente dejó el título y un epígrafe que acompaña el dibujo. Cada imagen propone una historia diferente. Por ejemplo, la biblioteca del señor Linden, él la había prevenido sobre el libro. Ahora era demasiado tarde. Con ese epígrafe, el lector se imagina un cuento, 1000 historias. Un día se imagina una historia, otro día se imagina otra. Por eso yo lo recomiendo como invitación a la reflexión y a comprender que no todos pensamos igual. Y para el niño hoy en día eso es muy importante. Entonces, uno de los grandes desafíos de un buen autor de policiales es, por una parte, revelar los suficientes elementos de juego que no permitan a la vez develar todo su juego, que no nos vayamos de al lado de él, de acompañarlo en todos los pasos, pero a la vez que no nos anticipemos, ni anticiparnos ni retirarnos. Hasta la próxima lectura.